Buen día, estudiantes de grado octavo. Le damos la bienvenida a esta clase de química. Los docentes Freddy Amaya y Darío Mozos. Esta clase es válida entonces para octavo A, octavo B y octavo C. Les recomendamos tener sus cuadernos a la mano para que puedan tomar los apuntes correspondientes. Metas de aprendizaje del segundo periodo. Para este periodo, el estudiante comprenderá la teoría cinético-molecular TCM, cómo explica la teoría cinético-molecular los estados de agregación de la materia, sólido, líquido, gas y plasma, algunos fenómenos naturales explicados con base en la teoría cinético-molecular y diferenciar entre cambios químicos y cambios físicos. Tópico generativo del periodo. Cambio de forma sin perder la identidad. Para abordar el tópico vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Has cambiado de color, estilo o corte de cabello? Muchas veces nosotros cambiamos nuestro estilo de cabello. El corte, por ejemplo, a veces tenemos el cabello largo, el cabello corto, a veces hacemos algunas decoraciones como líneas. También las señoritas muchas veces se cambian el color o simplemente se mandan a alisar o a ondular. ¿Han hecho alguno de estos cambios para ustedes? ¿Estos cambios afectaron de alguna manera tu personalidad o forma de actuar? Seguramente podemos identificar que los cambios que hacemos en nuestro estilo tienen que ver con formas de pensar que seguramente en algún momento nos identificamos con ella. ¿Qué debería pasar para cambiar radicalmente tu forma de ser? Normalmente nos damos cuenta de que la gente va cambiando con el tiempo. Por eso a veces tenemos grupos de amigos y en algún momento uno o dos amigos se separan. No sabemos qué pasó, de pronto fue que hicimos algo, no sabemos identificar qué fue lo que ocurrió. ¿Qué debería ser lo que nos hace cambiar como tal? ¿Qué les ha pasado a ustedes para que puedan cambiar su forma de ser, su forma de comportarse con los demás? Por último, ¿qué entiende usted de la frase del tópico generativo? ¿Qué idea le genera esa frase? Después de que aborde todas las preguntas, puede verificar y tratar de entender nuevamente nuestra frase del tópico generativo. En caso dado de que alguno no haya realizado un cambio de color o de estilo o de corte de cabello, puede pensar en un familiar, en una persona cercana que también haya hecho algo así. Con eso podemos resolver el resto de las preguntas. Actividad exploratoria, recordando el ciclo del agua. Seguro que han escuchado hablar del ciclo hídrico o ciclo del agua, que es un fenómeno natural muy importante para la vida en todo el planeta. Esto porque permite la circulación de agua alrededor de todos los seres y alrededor de toda la geografía. Recordemos un poco. Aquí vemos una imagen que nos representa el ciclo del agua. Podemos ver grandes acumulaciones de agua, ya sean en lagunas, lagos o en el mar, en el océano. El ciclo nos decía que el sol hacía calentar esa agua líquida y la hace evaporar. La evaporación es el traspaso del agua líquida a agua en estado gaseoso. Esa agua en estado gaseoso se mueve de un lugar a otro y llega a otros lugares donde se enfría y produce lo que llamamos precipitaciones. Las precipitaciones son las lluvias, lloviznas, la nieve, el granizo. Nuevamente, el agua hace un cambio de su apariencia, se transforma. Pasa de ser esa agua en forma de vapor, en forma de nube, a agua líquida o agua sólida inclusive.
Esta agua se encuentra nuevamente en los ríos, vuelve a los lugares donde se concentra y nuevamente se da el ciclo. Adicional a esto nos presentan la infiltración. Quiere decir que el agua también penetra por el suelo y forma corrientes subterráneas, lo que conocemos muchas veces como ríos subterráneos o escorrentina. La transpiración también es una forma de transformación del agua. Las plantas adquieren agua por sus raíces y la evaporan. Podemos decir que es similar a la sudoración. Ellas entonces sudan agua, la vuelven también en forma de vapor y la entregan nuevamente. Vemos que esto es repetitivo, es por eso que lo llamamos ciclo del agua. También mencionábamos, la energía del sol permite calentar. Cuando el agua viaja, seguramente llega a unos lugares donde se enfría y nuevamente se produce la lluvia. Entonces tenemos calentamientos y lugares de enfriamiento. ¿Cómo explicar desde la química el comportamiento del agua en el ciclo hídrico? Pensemos en los ríos, la lluvia, el océano, en el hielo, el granizo y la nieve, y en el vapor y en las nubes. En la química esto va a tener un nombre particular, los estados. Acá tenemos entonces agua líquida con estas características, agua sólida, que incluye estos que veíamos también que mencionábamos, y agua gaseosa. Entonces vemos que el agua se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseosa. El agua es una sustancia supremamente especial. De hecho, es una de las pocas sustancias, si no la única, que se presenta en la naturaleza en sus tres estados. Tiene la versatilidad de poder cambiar. Cambia de agua líquida a sólida, como lo veíamos en el ciclo. A esto le denominamos cambios de estado. Pueden ir de un lugar a otro. También tenemos agua líquida que pueda pasar a agua gaseosa. Estos cambios de estado son lo que hemos visto en química, hemos verificado y vamos a comenzar también a explicarlo un poco más a fondo. ¿Cómo lo podemos explicar? Pues intentando averiguar qué es lo que sucede a nivel molecular, quiere decir al nivel de los átomos. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede a nivel molecular del agua para que cambie su forma o apariencia? Pensemos entonces en algo que veíamos el bimestre pasado, en la teoría atómica y específicamente en un modelo sencillo que nos permita explicar. Tal vez el modelo más sencillo es el propuesto por Dalton, quien propuso que los átomos eran esferas. Asociemos ese conocimiento que aprendíamos de la teoría atómica y del modelo de Dalton. Imaginemos lo siguiente. Aquí las esferas entonces van a representar los átomos. En esta imagen tenemos átomos muy organizados, supremamente unidos, con formas adecuadas. Aquí encontramos átomos más separados que tienen espacios entre ellos y que ya tienen un orden diferente. Ya no están tan organizados. Y acá tenemos átomos supremamente separados con unas colitas. Esto significa que los átomos se están moviendo de forma aleatoria, quiere decir sin ningún orden específico. ¿Cuál de estas gráficas representan a los estados como tal? Seguramente podemos definirlo y podemos deducirlo fácilmente. Continuamos con nuestra pregunta, ¿pero qué es lo que debe suceder entonces? Algo debe afectar esa unión o separación de las moléculas. ¿Qué puede ser ese algo? En el ciclo del agua veíamos que el sol calentaba y que en otros lugares se enfriaba el agua.
Quiere decir que debe haber transferencias de energía que permitan o separar esas moléculas o unirlas de alguna forma. Pudiéramos representar entonces en nuestro esquema algo como lo que estamos planteando en la imagen. Tenemos moléculas muy organizadas y pasamos a moléculas muy desorganizadas, con poco movimiento a mucho movimiento. Esta básicamente es la figura de lo sólido. Pusimos una flecha roja, para poder decir que esto debe recibir energía para que se pueda llegar a este estado. Es el calentamiento precisamente que veíamos en el ciclo del agua. Debe de pasar lo contrario para que las moléculas vuelvan a reorganizarse. Quiere decir que va a haber un proceso de enfriamiento. Podemos entonces decir que se adquiere energía o se transfiere energía. Adquirir hacia adentro. Extraer hacia afuera. Esto nos lo va a explicar nuestro concepto químico de teoría cinética molecular. Cinético significa movimiento, molecular, unión de átomos. Quiere decir que estas son las explicaciones que tenemos del cómo se mueven los átomos para generar sus estados y para explicar los cambios. Podemos definirlo entonces. La teoría cinético-molecular es una explicación científica de cómo se comportan los átomos y las moléculas en los cuerpos, con fundamento en el movimiento y transferencia de energía. ¿Movimiento de quién? De los átomos. Las transferencias de energía nos tendremos que verificar. Eso es lo que vamos a ver este periodo. Esta es nuestra primera actividad, es nuestra primera parte que hemos tratado de relacionar. Integremos. Decíamos entonces que nosotros podemos tener cambios en nuestra personalidad, cambios en nuestra apariencia. Sin embargo, seguimos siendo nosotros. Lo mismo pasa en el ciclo del agua. El agua puede estar muy junta en sus moléculas y ser sólida en forma de hielo, o puede estar muy separadita con bastante movimiento, lo que le permite fluir y formar el estado líquido, o puede ser totalmente independiente, con moléculas moviéndose por todos lados, lo que nos generaría el estado gaseoso. Sin embargo, el agua sigue siendo agua. Así como nosotros, con nuestros estilos, con cabello largo o corto, estando de uniforme, de sudadera o particular, seguimos siendo nosotros. Estos cambios físicos nos van a permitir tener unos cambios de apariencia, pero conservar nuestra identidad. Para finalizar la clase, en sus cuadernos por favor también describan con sus palabras el ciclo del agua. Segundo, identifique en el ciclo de agua en qué momento se presentan cambios de energía. Trate de explicarlos. Tercero, realice un esquema tipo diagrama de flujo, no dibujo ni imagen, que le permita evidenciar los cambios de estado del agua y la transferencia de energía para que esto suceda. Quiere decir que en los primeros puntos queremos que ustedes con sus palabras nos digan qué aprendieron de lo que pudimos observar hoy. Creemos que estos puntos se pueden hacer directamente con lo que hemos visto hoy. Acá en la parte del tercer punto no queremos que nos dibujen nuevamente el ciclo del agua. Queremos es que hagan un esquema para identificar dónde está el agua en los diferentes estados, qué es lo que debe pasar, transferencia de energía, para que se cambie del estado. Hacerlo en una forma de diagrama de flujo. Eso sí lo pueden indagar. Traten de verificar qué es un diagrama de flujo y cuáles serían las reglas para poder hacer un buen diagrama de flujo. Como cuarto punto, contestar. ¿Cómo crees que se pueden representar esos cambios de estado con base en la teoría atómica de Dalton? Ya vimos cómo proponía Dalton a los átomos. Quinto, ¿cómo creen que los alimentos se integran al cuerpo? ¿Se transforman totalmente, parcialmente o no se transforman? Quiere decir
que en este punto ustedes van a tratar de relacionar lo que hemos visto con un fenómeno en otro contexto, el de la alimentación. Ya sabemos que si la alimentación de un ser vivo no es buena, va a limitar ciertos aspectos de su vida, por ejemplo, el crecimiento, por ejemplo, su salud e inclusive la posibilidad de seguir viviendo. Traten de que sus respuestas sean muy detalladas, escríbanlas en su cuaderno. Adicional a esto, como ya sabrán, la siguiente sesión la vamos a tener de forma virtual, utilizando la herramienta Zoom. Por tanto, les hacemos algunas recomendaciones para esa semana. Resuelva las actividades, tanto preguntas iniciales como las de final de clase, en el cuaderno de química. Si al momento de contestar presenta algún inconveniente o le surgen preguntas, escríbalas en el cuaderno y téngalas a la mano cuando nos vayamos a encontrar, para que en ese momento nos las pueda expresar y nosotros podamos solucionar sus dudas e inquietudes. Si por algún motivo no se puede contactar a ese encuentro virtual, comunique también sus preguntas a través de los correos de cada uno de los profesores. Para octavo A y octavo B, Freddy Amaya; para octavo C, Darío Mozos. Recuerden que al inicio de la presentación estaban los nombres con los correos correspondientes. Son los mismos correos donde hemos recibido los trabajos de semana 1 y semana 2. Espero que les haya agradado el video, espero que hayan aprendido. La ventaja es que lo pueden devolver, pueden escucharlo muchas veces para que ustedes tengan un correcto aprendizaje. Esperamos que tengan una buena semana, cuídense mucho y esperamos que estén muy bien en familia. Hasta una próxima ocasión.